Apreciados amigos y hermanos en Cristo, qué placer estar con ustedes para compartir nuevamente del espacio de estudio de Escuela Sabática. Estamos estudiando la lección número 4, titulada Dios es apasionado y compasivo. Esta es una lección muy importante que vamos a dialogar, a estudiar, y como siempre tengo el privilegio de estar junto a dos personas muy importantes. A mi izquierda tengo al pastor Esteban Bor. Pastor, qué bendición contar con usted aquí en el programa. Dios me lo bendiga. Y también tenemos la oportunidad de contar con el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Qué bendición contar con usted también en esta ocasión. Y juntos los tres vamos a dialogar, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio, voy a invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para abrir esta lección de estudio. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por tu santa palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos que ilumines nuestras mentes, también de aquellos que ven este programa, que pueda ser transformativo para la vida espiritual. Gracias por la promesa de tu compañía. Amén. Reclamamos esa promesa en el precioso y poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, vamos entonces a dialogar sobre este importante tema, sobre Dios siendo apasionado y compasivo. Y hay tres puntos fundamentales de la lección que vamos a cubrir a lo largo del estudio. Y uno de los primeros puntos es cómo el Señor cómo se presenta de una forma viva en las Escrituras mediante las imágenes, mediante las ilustraciones acerca de su rol paternal y hasta un cierto sentido maternal, es decir, la manera como Él se relaciona con sus hijos. También vamos a tomar vamos a tocar el tema de la forma como el Señor se retrata, ¿no es cierto?, de una forma asombrosa en la Escritura, usando un lenguaje emocional, un lenguaje que nos ayuda a percibir el afecto, el cariño, la forma como el Señor se muestra en amor hacia nosotros. Y finalmente vamos también a dialogar y ver sobre cómo el Señor es apasionado y celoso, en cierto sentido, de la manera bondadosa y justa que Él es decir, cómo Él se declara a sí mismo en cómo Él actúa, cómo Él trabaja en relación a nosotros. Con eso en mente, vamos a dar una lectura principal, o para iniciar, en el libro de Isaías, y Pastor Manrique, si nos diriges allí, Isaías 49, 15. Y leemos este versículo, que es el versículo clave de la lección, el versículo de memoria, para tratar de vislumbrar en la dirección en que vamos a iniciar con este estudio acerca del Señor. Isaías 49, 15 dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Bueno, con esta ilustración, ¿no es cierto?, este versículo que presenta o da un antecedente de la manera como el Señor se está comparando aquí a una madre, madre que tiene un hijo. Y sabemos de que una madre muy difícilmente, o mejor dicho, imposible que se olvide de sus hijos. Es casi imposible. Pero dice, aunque ella se olvidase, aunque ella perdiese de vista o de la mente a sus hijos, yo, a la diferencia de un ser humano, no me olvidaré de ti. ¿Cómo podemos nosotros ver en este lenguaje? ¿Qué podemos presentar ante nuestros hermanos que nos miran? ¿Qué significa Dios o cómo Dios se está reflejando en esas palabras? ¿En qué manera Él se está presentando a sí mismo con estas palabras? Una madre, cuando está esperando a su hijo, pues ese hijo deseado, pues la emoción de poder tenerlo en los brazos para una madre que ama a ese hijo, pues es indescriptible, ¿verdad? Y seguramente si le preguntas a todas las madres que esperaron y anhelaron tener ese hijo entre los brazos, ¿qué sintieron cuando lo tuvieron? Pues tendrán que expresar momentos llenos de alegría, de gozo, y el dolor se ha olvidado, ¿verdad? Claro. El dolor del parto, porque ahora hay una emoción impresionante hacia el hijo. De la misma manera cuando el hijo toma pecho por primera vez, ¿no? Y la madre puede transmitir
a través de ese momento, sus emociones con el niño. Y lo que ella siente y lo que muchas madres me han contado al respecto de eso, pues es una experiencia única. Al ver que todo el cuidado depende y todo el desarrollo del niño depende ahora de ella como madre. Así que no hay figura quizás más bonita que Dios haya podido presentar en la Biblia que el de una madre al cuidado de su bebé, de su recién nacido, para mostrarnos cómo Dios muestra su amor fraternal con nosotros. Dios es un Dios de emociones. Sin embargo, hay algunas personas que creen que las emociones son malas y negativas. De paso, en la psicología moderna hay un término que se denomina inteligencia emocional, que hay muchos videos al respecto de eso y mucha literatura que se ha escrito al respecto. Porque es cierto, las emociones tienen que estar bien direccionadas, pero no podemos vivir sin emociones. No podemos ser personas netamente racionales. Algunas escuelas de la filosofía griega hablaban precisamente en relación con esto, y es que las personas no debieran ser emocionales, sino racionales. De paso, ha habido una mala interpretación de este tipo de conceptos que incluso los he escuchado dentro de la iglesia adventista, cuando unas personas se deciden entregar su vida a Jesús y dicen, ese se entregó solo por emoción, ese no tiene mucha razón, pero realmente las emociones y la razón son complementarias la una con otra. Pero en esta lección específicamente, Dios se muestra profundamente emocional. No obstante, las emociones de Dios no son como las emociones imperfectas del ser humano. Las emociones de Dios son emociones más sublimes, que trascienden todo lo que el ser humano puede experimentar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Amén, amén. Muy bien, esto creo que es un punto importante, pastor, que usted menciona. Y la lección también hace este énfasis, ¿no? No es malo, no es equivocado tener emociones. El Señor nos dio emociones y Él se describe aquí mismo en una experiencia de emoción, de alegría, de gozo. Claro, como usted mencionó, el tema es, debemos asegurarnos que las emociones no sean desenfrenadas o que no estén en el control de nuestra razón, donde no estemos sujetos a los principios, sino movidos solamente por sentimiento o emoción. Entonces, vamos a analizar esto, Pastor Bor, tal vez si podemos avanzar en el día domingo, con la lección aquí que presenta más que el amor de una madre. Y ya hablamos un poco, leímos de la primera versículo que leímos en la lección, pero vayamos a ver ahora un poco de este concepto. ¿Por qué el amor de Dios es aún más que el amor de una madre? ¿En qué manera la Biblia se presenta de esta manera, hablándonos a nosotros sobre este punto? Tal vez el Salmos 103:13, pudiésemos tener ahí un inicio como versículo. Pastor Bor, si nos puede leer allí. Y luego ya leímos de Salmo 49:15, pero Pastor Isaías 49. Gracias, Isaías 49:15, pero tal vez, Pastor, si nos puede usted leer Jeremías 31:20. Con gusto. ¿Ya? Y de esta manera vamos a estudiar estos pasajes donde nos presenta un poco la idea de cómo el Señor nos ama más que a una madre. Bueno, el Salmo 103, ¿no? Sí, 13, correcto. Y el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo presenta el Señor esta relación allí, de sí mismo con los seres humanos? Usted, pastor, es padre, así que tiene experiencia en esto. ¿Ha usted sentido compasión por sus hijos o se ha compadecido por sus hijos en algún momento? Por supuesto que sí, ¿no? Me imagino. Yo creo que la manera mejor de enfocar este asunto es la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad. Y el ejemplo clásico de la Biblia es el de Abraham, que lleva a Isaac para sacrificarlo. Yo pregunto, ¿pensamos tal vez que Abraham tuvo emociones en ese momento? Claro. Tener que entregar a su hijo. Indudablemente fue una causa de dolor y de sufrimiento para Abraham. Y el único. El único, sí. Ahora, esa historia ilustra la relación de amor entre el Padre y el Hijo en la deidad. A veces pensamos que el Padre, como Él conoce el fin desde el principio, Él dijo,
bueno, yo voy a mandar a mi hijo y él va a morir y entonces así se van a salvar los seres humanos, como si no tuviera nada de emoción. La hermana White dice que fue una lucha para el Rey del Universo entregar a su hijo. Sufrió, deliberó si lo iba a entregar o no. Pero esto demuestra que Dios el Padre nos ama a nosotros igualmente que a su Hijo. Porque para salvarnos a nosotros estuvo dispuesto a dar lo más precioso, que es su Hijo. Así que yo sí he sentido, para contestar la pregunta, sí he sentido mucha emoción, especialmente cuando mis hijos siguen los caminos del Señor y hacen lo que es correcto delante de sus ojos. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace mi hijo acá, Steve. Es un muchacho que hace un trabajo fenomenal y con el equipo que él tiene. Y puedo decir, en el sentido correcto de la palabra, estoy orgulloso de él. Claro, claro, Eso involucra emoción. por supuesto. Desde luego. Pero el problema es cuando hay pura emoción, cuando la emoción va al corazón sin pasar por el cerebro. Y pastor, usted es experto en asuntos de relaciones matrimoniales. Uno de los problemas que tienen los jóvenes hoy en día es que aman con el corazón y no con la cabeza. Yo siempre he dicho que el amor tiene que pasar por la cabeza al corazón. 100% con usted, pastor. Hay que ver todos los rasgos de la persona que uno ama, que está pensando contraer matrimonio, una relación de por vida. De la misma manera, nuestra relación con Dios tiene emoción, pero no se basa en la emoción. Se basa en sus promesas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y eso conlleva emoción, pero la emoción sola muchas veces nos conduce por un camino equivocado. Correcto. Quiero apuntar que me gustó mucho la manera como el pastor presentó esto de el amor de Dios por sus hijos desde la perspectiva de la relación Dios Padre y Dios Hijo. Correcto. Pero viéndolo desde ahora, desde la perspectiva humana, Dios nos ve a nosotros como sus hijos, así como un padre ve a sus hijos. Los ama o como una madre ve a sus hijos. Nos ama a pesar de que tomamos decisiones equivocadas, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Hay algo curioso, les he preguntado a varias madres que tienen varios hijos y entre esos hijos tienen un hijo enfermo. Y les he preguntado, bueno, y cuéntame, tú que tienes un hijo enfermo, el que más tiempo le dedicas, el que más tiempo gasta, ¿amas tú a este hijo más que los otros? Me dice, no, los amo a todos igual, pero este requiere más mi atención. Entonces, yo veo que no encontró los escritores de la Biblia, y por supuesto por la inspiración divina, una mejor ilustración que la ilustración de un padre como ama a sus hijos. Entonces, Dios ama a sus hijos, los cuida, les provee, no los desampara, y todo eso conlleva emociones. Incluso algunos eruditos han llegado a establecer y hablar acerca de que el amor de Dios es exponencialmente mucho más grande que el amor que un padre siente a su hijo. Le voy a decir por qué. Porque es posible que haya alguna persona que nos esté escuchando que tuvo un padre que no conoce, Claro. que desapareció. Más que uno. Más que uno que nos está escuchando. No sabe quién es su papá. Pero es posible que alguien que nos esté escuchando ni siquiera sabe quién es su mamá, porque está en un orfanato, fue entregado. Así que hay algunos amores de padres y de madres que no son los amores bíblicos realmente de lo que se está hablando. No, aquí Dios está presentando el ideal del amor de madre, el ideal del amor de padre, por encima de esas limitaciones que podemos tener. Ahora, ¿cómo le voy a explicar yo a esa persona que no tuvo un padre o que no tuvo una madre que el amor de Dios es como el amor de padre o como el amor de madre? O peor, si el padre es abusivo. O peor. Porque nosotros, nuestra imagen de Dios tiene mucho que ver con nuestra imagen de nuestro Padre terrenal. Y cuando el Padre terrenal es abusivo, en la mayoría de los casos, ese es el concepto que tiene la persona de Dios también. Correcto. Entonces, por eso, ¿cómo le podemos explicar a esa persona si tuvo el padre abusivo o el padre que lo abandonó?
Yo trato de ilustrarlo desde algún aspecto de la perspectiva psicológica familiar. Y es que podríamos clasificar, aunque hay varias taxonomías o varias clasificaciones, a los padres en 4 categorías. Tenemos el padre autoritario. Ese padre autoritario es alto en normas y en exigencia. Ya. Dictador. Pero bajo en amor. ¿Sí? Ya. Es un dictador. Le tienen que hacer las cosas, castiga, es un padre. El hijo quiere, tan pronto cumpla la mayoría de edad, irse de la casa porque está cansado con ese tipo de padre. Ese es el padre autoritario. Pero tenemos el otro tipo de padre, que es el padre permisivo, todo lo opuesto. Claro. Es alto en amor, pero no hay reglas. Entonces el muchacho hace lo que quiere, el muchacho no tiene reglas, no tiene quien lo controle y termina con malas amistades, en malas andanzas, etc. Y para en la cárcel. Bueno, Muchas veces. muchos de esos paran en la cárcel, pero los que más paran en la cárcel son los del tercer tipo de paternidad. Es el padre negligente. El padre negligente es el que es bajo en reglas y bajo en amor también. Le da lo mismo si el hijo hace, si no hace. Muchas veces son hijos no deseados. Y esos hijos, muchos de esos terminan en la cárcel, se convierten en los grandes delincuentes que hay en todo el mundo. Pero el cuarto tipo de padre, el padre del que habla la Biblia y el padre que nosotros debemos ser y el padre que nuestros televidentes deben ser, aunque ellos no hayan tenido un papá o una mamá que los guía, es el padre autoritativo. Escuchen, autoritativo, autoridad y amor. Alto en amor y alto también en leyes, en reglas y en normas. Entonces, ese es Dios. Él es alto en reglas. Lo amamos, le seguimos, le servimos, pero también guardamos sus normas porque Él nos da mucho amor. Ese amor incondicional, ese amor de madre que se presenta aquí o ese amor de padre que se presenta. Así que yo les digo a esas personas que han sufrido con sus padres, no se preocupen, que Dios no es como ese papá perverso o esa mamá perversa que los dejó, o como ese padre que castigó, maltrató, o como ese padre que malcrió. No, 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 no. Dios es el padre autoritativo, que ama profundamente, pero que nos enseña cómo vivir una vida cabalmente. Amén. Y de alguna forma, ¿no es cierto, pastor, en Jeremías 31:20, usted lo tiene ya abierto, claro. Lea este versículo porque nos presenta la declaración de Dios acerca de cómo Él, no sé, se presenta en esa experiencia de un Dios alto en amor, alto también en estructura, lo que usted mencionó, el padre ideal, el padre autoritativo, me dice. Autoritativos. Correcto. Pues, léanos este versículo. Claro, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Es como decir, aquí el Señor presenta su declaración de que desde que, como un padre apenas se entera, una madre se entera que está embarazada, ¿no es cierto?, embarazado de un niño o de una niña, empiezan a pensar, empiezan ya a imaginarse cómo será la casa, cómo será el cuarto, cómo van a criar el nombre que quieren ponerle, todo eso. Está continuamente en el pensamiento de los padres, sin todavía conocerlo. En cierto sentido, aquí el Señor presenta este lenguaje. Dice, desde que pensé en Él, desde que hablé de Él, ya me acordé, ya me he estado continuamente pensando en este ser, en este hijo, ¿no? Y por eso Él usa este lenguaje para ayudarnos a entender su dimensión, su emoción en tener amor por nosotros. Es un afecto real, como usted mencionaba, el pastor también mencionaba, no es un afecto áspero, rígido, no es una cuestión de simplemente porque sabe las cosas ya las acepta. Simplemente el Señor se emociona, siente, demuestra afecto, irradia afecto. Ahora, como bien decían y mencionaron ustedes algún punto importante, ¿no? Las emociones deben estar ligadas a la razón, al principio de entender, ¿no?, de saber qué es recto y qué no es correcto, porque de lo contrario,
haríamos o desvirtuaríamos a Dios de este ejemplo perfecto y lo convertiríamos en los otros ejemplos que usted mencionó, los 3 ejemplos de los padres. El padre autoritario, el padre permisivo, el padre negligente. Exactamente, convertiríamos en Dios en uno de esos elementos, pero Dios no es así. Él tiene el balance, la justicia, la misericordia, van en su carácter. Con esto en mente, ¿cómo podríamos tal vez, no sé, preguntarnos de qué otras maneras, me gusta esta pregunta que tiene ahí el día número domingo, de qué otras maneras podría ser ilustrada la compasión de Dios por las personas, por esas personas que están sin padre, sin madre cariñosa? ¿Cómo podríamos hacer práctico esto? Puedo decir que, o sea, yo sé que por experiencia conozco casos de hombres y mujeres, ¿no?, que han tenido falta de padre, pero también padres que, como mencionó el pastor Bor, ¿no?, padres que han abusado, padres que han sido lo peor. ¿Cómo podemos darles a ellos una vislumbre mejor, en una forma práctica de entender a Dios de una manera que nunca han visto antes? ¿Qué podemos decirles? Yo pienso que tenemos que mirar todo lo que la Biblia dice Amén. en relación con eso, de cómo Dios es Padre, porque la Biblia muestra a Dios como un Padre que cuida, un Padre que provee, un Padre que sustenta, un Padre que perdona, un Padre que es misericordioso. Entonces, si una persona tiene una idea equivocada de la paternidad humana, no se preocupe. Vaya a la Biblia. Amén. Porque Amén. la Biblia presenta la paternidad correcta y la Exacto. paternidad de Dios, que de paso trasciende y sobrepasa a cualquier paternidad modelo en este mundo. Por supuesto. Cada vez que miramos la paternidad de Dios en la Biblia para con sus hijos, eso no tiene comparación con la paternidad humana. Solo que la compara porque es lo más cercano que encuentra Dios y que encuentran los profetas y los escritores bíblicos para poderla comparar. Pero cuando usted mira esos detalles dice, wow, es que de verdad que Dios es un Padre perfecto. Amén. 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 Así mismo es. Continuando entonces ahora vamos a un cuadro, a un caso, porque la Biblia, como usted, bueno, acaban de decir, ¿no?, la Biblia es la que nos muestra con historias, con información, con narraciones, con detalles, para que podamos tener una vislumbre clara de quién es Dios como Padre. Vayamos justamente al día lunes, el amor conmovedor, titulado este día, a la historia que se encuentra en Oseas. Y tal vez, Pastor Bor, usted que ha leído mucho este libro de Oseas, denos una reseña. O si puede leer también, puede escoger leer los versículos de 1 al 9, pero tal vez puede usted darnos una reseña de qué es lo que está diciendo en esta historia de Oseas acerca del amor conmovedor de Dios. O sea, cómo el Señor presenta esta ilustración en Oseas. Bueno, esto lo estudiamos en la primera lección de esta serie, el caso de Oseas. En realidad es una parábola actuada. Es decir, muchas de las parábolas de Jesús fueron sencillamente habladas, pero esta parábola fue implementada en la acción, como la higuera estéril. Claro. Representa a la nación judía, la higuera, Claro. que se seca. Claro. Significa que se iba a acabar la teocracia. Pero en el caso de Oseas, Dios le dice que se case con esta mujer prostituta, que no solamente cuando se casa es infiel, sino muchas veces después es infiel también. El propósito de Dios en esto, de que Oseas tenía que continuar buscándola y buscándola, es que Dios hizo eso con Israel vez tras vez tras vez en el Antiguo Testamento. Israel equivaldría a la ramera. La ramera. Y en Ezequiel 16, Ezequiel 23, Dios explícitamente dice que Israel era ramera. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, no, tú me fuiste infiel, mala suerte, me voy con otro pueblo. No, Dios persistió, pero llegó el momento en que la paciencia de Dios se agotó. El amor de Dios no termina, pero la paciencia de Dios sí. Y cuando apedrearon a Esteban, se terminó la gracia para la nación judía. No significa que Dios todavía no amaba, pero ya no había nada que Dios podía hacer para que el Israel literal pudiera cumplir su propósito. Interesante. Pastor. Sí, sin embargo, Oseas, el capítulo 11,
el versículo 1 al 4, sigue nuevamente mostrando a Dios como ese Padre, ¿no? Ujú. Leo Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas 11, 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a cuando estaban haciendo la nación de Israel y lo sacó de Egipto con Moisés. Versículo 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces, los saca de Egipto con milagros y prodigios, pero ahora ellos se rebelan contra Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Ya con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí muestra nuevamente a Dios como Padre cuidando a su pueblo, a su Hijo. Que como ya lo explicó el pastor Bor, pues finalmente llegó un momento en que el colmo y la paciencia de Dios dijo no más con Israel. Pero aquí yo veo a un Dios que cumple funciones de padre. Miren las imágenes. Enseñar a un niño pequeño a caminar. ¿Eso lo hace un padre, sí o no? Por supuesto. Tomar al hijo amado en los brazos. ¿Eso lo hace un padre, sí o no? Claro que sí. Curar, proporcionar sustento, dar comida, cuidar tiernamente. Todo lo que está describiendo aquí es el amor de Dios como Padre para con su pueblo. Dios tiene un amor inquebrantable para sus hijos. Dios es fiel, pero ¿qué hacen los hijos? Se alejan. Como consecuencia vienen juicios sobre ellos. Claro. Eso entristece profundamente a Dios. O sea, aquí está mostrándonos a un Dios lleno de sentimientos paternos. Y como menciona Pastor allí el versículo 8, la última parte, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, viendo este amor, este lenguaje de Dios, de darnos quizás una impresión clara de que cada vez que nosotros actuamos de una forma de rebelión, de ir en contra de su llamado, en contra de su camino, en contra de su sendero de luz y de verdad, cuando nos separamos del Señor, estamos hiriendo el corazón de Dios. Él tiene sentimientos, emociones. Claro. Y por supuesto, su corazón se conmueve por tratar de atraernos de vuelta a sí mismo, ¿no? Y hace todo lo posible para que miremos ese amor, pero si nosotros mantenemos la rebelión, pues eventualmente el Señor, y hemos visto en nuestras lecciones pasadas, ¿no? Este aspecto de que tendrá consecuencias. Dios, su amor, tiene también un límite en el sentido de no puede permitir o no puede dejar o forzarse a sí mismo sobre nosotros. Tiene que dejar que nuestras propias decisiones nos lleven a una consecuencia. Entonces, sin embargo, creo que este amor conmovedor, este lenguaje de Dios en este pasaje de la Escritura nos presenta una verdadera, no sé, una ventana a Dios, a cómo Él se siente, cómo Él se emociona por nosotros, ¿no? Y debemos tomar nota de esto y decir, wow, con tu amor que tienes hacia mí, ¿por qué no he tenido, si es que no he sentido, por qué no he tenido esa respuesta a ese amor? ¿Qué me hace falta? Quizás debo, no sé, realmente buscar al Señor que abra mi corazón. Yo creo que para mí, por ejemplo, en mi propia experiencia, ha habido momentos donde uno ha tenido algún error, algún pecado, una cosa, y cuando voy al Señor en sinceridad y abro mi corazón al Señor y leo, muchas veces ha pasado esto, empiezo a leer ya sea una historia o una parte de la prueba inspirada también, apela, y yo lloro, o sea, me quebranto porque veo su amor hacia mí y su compasión y me doy cuenta de que Él quiere, o sea, tiene pensamientos de bien para mí y quiere un fin para mí de bendición, no de destrucción. Entonces, yo creo que es importante que tengamos esa experiencia personal y propia, cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Dios, bueno, yo le voy a ser sincero, no todas las veces veo una perspectiva tan bonita como la que nos presenta esta lección. En todos estos años que llevo como adventista, hablar de las emociones de Dios. No es muy común escuchar hablar de las emociones de Dios. Claro. Y esto a mí me impactó de esta lección. Sí.
porque eso me hace sentir que soy hecho a imagen y semejanza de Dios a plenitud. Él siente, yo siento. Ujú. Él se entristece por el alejamiento de su pueblo. Yo me entristezco cuando mis hijos o mis hijas me desobedecen, hacen lo incorrecto. Me gozo cuando Dios se goza cuando sus hijos hacen lo correcto. Yo me gozo cuando mis hijas hacen lo correcto. O sea, qué figura tan bonita, tan descriptiva, ¿verdad? Pero lo más interesante que quiero destacar aquí es que lo que Dios experimenta cuando su pueblo se aleja es un malestar que debiéramos evitarle a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se ha sentido enojado, molesto con alguien. Y cuando ha sentido molesto con alguien, no se da cuenta que hay cosas que suceden en su organismo, ¿no? Y comienzan a sentirse cosas En el cuerpo, en claro. el cuerpo, aún en el estómago. Uno está molesto, a veces se seca la La boca. se seca la boca, hasta involuntariamente se empuñan las manos. Sí. Los latidos del corazón van más rápido, por lo tanto se eleva la presión sanguínea, ¿verdad? El rostro se ruboriza. Entonces hay una incomodidad total porque o nos ofendieron o porque nos hicieron algo, lo que sea, y ahí pues ahí donde hay que usar la razón para controlar la emoción. Pero entonces, ¿a quién le gusta sentirse así? No tiene sentido. Yo veo hombres que llegan a mi oficina a contarme sus problemas de hogar y ahí tienen a la esposa y la esposa se está quejando por qué la ofende y entonces le pregunto, oye, ¿tú por qué la ofende? Me dice, no, es que me gusta verla disgustada. Le digo, ¿te gusta verla disgustada? ¿Tú sabes lo que se siente cuando uno está disgustado? ¿Cómo te sientes tú cuando estás disgustado? No, pésimo. ¿Te gusta sentirte disgustado? O sea que tú quieres eso para tu esposa. Que ellas, hay gente que a veces necesita sentarse a pensar lo incómodo que es ese disgusto. Claro, claro. Yo no quiero que nadie se disguste conmigo. Espero que nosotros no nos disgustemos, somos un equipo. Me sentiría muy incómodo si ustedes se disgustaran. No quiero, que queremos tener una buena relación de trabajo, una buena relación de equipo, pero eso me deja ver que yo tampoco debo querer que Dios se disguste. Que Dios experimente esas emociones negativas y que yo sea el producto o sea el generador de esas emociones negativas. Yo quiero es que Dios esté feliz conmigo, complacido conmigo, alegre conmigo. Amén. Queremos agradarle como en la última lección. Amén, así es. Agradarle. La lección de la semana pasada. Sí. Sabe, y pensando, pastor, en esto, ¿no? Usted sabe como padre, quizás lo que más rápidamente nos hace sentir eso, porque uno puede tener mucha paciencia, mucha longanimidad, ¿no? Y mansedumbre. Cuando el oprobio, el daño es hacia uno como pastor, uno está acostumbrado a que la gente en la iglesia, pues, bueno, le tilden a veces de muchas cosas, ¿no? Pero cuando Los líderes siempre serán criticados. Sí, claro, por eso. Pero cuando alguien se mete con nuestros hijos, es mucho más rápido, o sea, mucho más fácil entrar en esa experiencia, ¿no es cierto? Si alguien, qué sé yo, un novio para una de sus hijas y la hiere, la ofende. Wow. Usted, o sea, le quiero explicar, así pasa, ¿no? Uno se puede sentir así muy rápidamente con los hijos. Y en este sentido, mientras usted mencionaba esto, pensé en este pensamiento, ¿no? ¿Cómo el Señor Jesús le afecta cuando nosotros hacemos a uno de sus hijos un daño? ¿Recuerda cuando Jesús dijo, el que hace caer a uno de sus pequeños, ¿sabes? Entonces ahí vemos que el Señor tiene emociones, siente, como usted dice, puede sentir ese malestar. Y nosotros si somos causantes de que otros se pierdan o se vayan del camino del Señor o ofender a los pequeños, a los más pequeños, a los más débiles, estamos nosotros haciendo una ofensa tremenda al Señor y lo estamos hiriendo de corazón. Entonces yo creo que es importante tener esto en mente para pedir al Señor, Señor, ayúdame a no herirte, a no hacerte este daño y no hacer a otros caer, ¿no? En fin, ese era un pensamiento que se vino a la mente. Vayamos a la siguiente parte del martes, la compasión de Jesús. En cuanto a esta lección, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a Jesucristo. Usa un par de versículos de esta lección de Jesucristo y podemos ver en Mateo, tal vez Pastor Bor, en Mateo 9, versículo 36. Vemos ahí
tal vez pueda leernos y vemos cómo el Señor presenta ahí Jesucristo algo que Él sintió, una emoción que tuvo el Señor Jesucristo con una multitud. Mateo 9:36. Sí, esto es en el contexto de la forma en que los dirigentes espirituales de esa época trataban a sus feligreses. Y si alguien quiere leer, de los que están viendo el programa, léanse Ezequiel capítulo 34, donde habla de los pastores del Antiguo Testamento de Israel, donde se alimentaban de la grey, Y maltrataban a la grey, no alimentaban a la grey. Tremendo eso. Es en ese contexto que este versículo está hablando. Así es. Y cada texto tiene su contexto. Dice en el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué nos puede decir, pastor, de esta? Este es un versículo, una bomba. Porque uno también puede, no lo menciona la lección, Claro. pero uno también podría ilustrar lo que estamos estudiando con la relación entre el pastor y sus ovejas. Por supuesto. Podríamos pensar, si venía un león y se comía un cordero de David, bueno, cordero. Uno menos. Pero oye, David lo tomaba personalmente. Si ese es mi cordero. Y mató Y osos y salía leones. con las manos peladas Sí. al león y al oso, porque tenía que defender a su cordero. Correcto. Así se siente Dios para con nosotros. O sea, no solo relación padre-hijo, sino pastor y ovejas, específicamente aquí en el caso de Jesús, quien es 100% Dios. Claro, claro. Y interesante, ¿no? Como menciona allí, estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, porque, como usted mencionó, la dirigencia de ese entonces no entendía el concepto de amor, de compasión, de servicio en favor de otros. Estaban allí para ser servidos. La gente se había cambiado, la estructura del cuerpo religioso de ese entonces dejó de ver el principio de servir, sino de ser servido, de ser, o sea, de que está la muchedumbre, la gente, el gentío está para sostenerme a mí. Yo soy de la estructura administrativa, del santuario, del templo. Entonces, la gente tenía que sostenerme a mí. No era ya un sentido de servicio. Y eso es de lo que se perdió. Y claro, tristemente quizás en algunos círculos eso se repite. En algunos lugares se puede repetir, ¿no? Advertencia. En este texto de Mateo 9:36, para mí la palabra clave es compasión. Claro. Compasión, desde la perspectiva bíblica, es un amor que me mueve a la acción. O sea, compasión no es simplemente decir palabras. Compasión implica acción. O sea, esas personas necesitan algo. Y la compasión es un amor que me mueve a la acción para aliviar el sufrimiento de otro. ¿Y cuál es el sufrimiento que ellos tenían? Están como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Pastor. Porque los sacerdotes, como ya lo dijo el pastor, pues se estaban antes aprovechando de ellos. Ahora el Señor levanta a un nuevo sacerdocio, a una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo pueblo con sus 12 apóstoles. Y comienza la iglesia cristiana, porque se necesitaba ahora pastorear. Por eso nosotros no actuamos como la gente de la época de Cristo, ¿verdad? Porque ahora entendemos que aquí la compasión es fundamental. Entonces, cuando alguien siente compasión, está movido a la acción para librar a alguien del sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos movidos a compasión? ¿O simplemente hablamos del que sufre, el que pasa necesidades? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? No. Aquí tenemos que actuar. Amén. Y movernos a sacar a la gente del sufrimiento. Sí, es que la misma palabra compasión, ya la palabra pasión involucra emociones. Y emociones. ¿Verdad? También. Y hay un ejemplo de eso en el siguiente versículo que tenemos aquí. Claro. En el capítulo 14, versículo 14,
En este caso se trata de los enfermos. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La hermana White dice que a veces Jesús pasaba por pueblos y cuando salía al otro lado del pueblo no quedaba ni un solo enfermo. Sí, todos eran- O sea que Jesús no solamente, ese está enfermo, vamos a sanarlo. La palabra compasión significa tener pasión con la persona. Significa entender a la persona, experimentar lo que está experimentando la persona, sentir con la persona. Eso es lo que significa Jesús tenía lástima de toda esa gente y los sanaba, según Acción. dice esto. Es que no puede haber compasión sin acción. Se necesita acción. Entonces, si tú dices que tienes compasión por alguien, es porque vas a ayudar a esa persona a ser libre del sufrimiento. Y el otro texto todavía quedó, pastor, que es el Mateo 23:37. Mateo 23:37. Y que nos lleva a lo mismo. Y dice Dios en su palabra, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Este texto muestra nuevamente el tema de la paternidad. Bueno, aquí lo presenta desde la comparación con un ave de corto vuelo como la gallina, ¿verdad? Pero también preocupada por sus polluelos. Y entonces, Jerusalén, Dios haciendo lo posible para salvar a la nación judía, pero la nación judía yendo en contra de los designios de Dios. La lección presenta algo interesante, y es que algunos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave cuidando sus crías se aplicaba solo a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Y parece que Jesús toma eso y lo ahora, para que todos los que están escuchando lo entiendan, y presenta la ilustración de la gallina y sus polluelos, pero simplemente para decir, Dios quiere cuidar a sus hijos. Dios quiere salvar a sus hijos, Dios quiere proteger a sus hijos, Dios quiere proveer a sus hijos. Pero lastimosamente son las decisiones de los hijos las que impiden que esto se haga. Amén. Ahí demuestra que el amor de Jesús no tiene límites, pero la paciencia sí. A veces pensamos que la paciencia de Dios nunca termina. No, la paciencia de Dios tiene límites, Buen como punto. se ve aquí. Buen punto. Porque dice claramente allí que yo quise, pero tú no quisiste. Y luego el siguiente versículo dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí se acabó la paciencia. Ahí se acaba la paciencia. No el amor, No, el amor es eterno. porque el amor es eterno, pero la paciencia de Dios tiene límites. Y tal vez esto un buen momento de transición para el siguiente día, porque vamos a hablar de una emoción de Dios que es tal vez no muy bien entendida o explicada en la palabra de Dios, que es Dios celoso, un Dios celoso. ¿Por qué se usa esta expresión de tener celos, ¿no? O ser celoso, mejor dicho? Tal vez de una manera, yo creo que nos va a ayudar a entender también, porque Dios tiene cierto celo por sus hijos, pero también por sí mismo, en cierto sentido, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a poder, vamos a ver los versículos aquí que presenta la lección, pero de alguna forma Dios nos presenta de que Él tiene ciertos límites y toda emoción, ¿no es cierto? Misericordia, compasión, paciencia y ser celoso, tiene un nivel o un límite a esto, que es para salvaguardar justamente los principios que significa del amor. En realidad es esto, las emociones correctamente establecidas son los límites de la forma como se expresa ese amor, por decirlo así. Entonces vayamos a esos versículos que se encuentran en la Biblia. Vayamos a ver, primeramente en Deuteronomio 4:24, ¿no es cierto? Este es un versículo interesante. Deuteronomio 4:24, tal vez, Pastor Manrique, si nos puedes leer ese versículo. Y Pastor Bor, si puede ir a Deuteronomio 6:15, que también creo que será importante descubrir estos aspectos de cómo el Señor se presenta a sí mismo como un Dios celoso. Voy a leer Deuteronomio 4:24. 24.
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ya, interesante. Pastor, antes de compartir, Pastor Borsi, ¿nos puede leer el siguiente versículo? Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ahora, hay un celo enfermizo, donde un marido o una mujer constantemente, si viene alguien a saludar a la esposa o al esposo, enseguida se enciende de celos. Me la va a quitar, me la va a robar. Esa no es la clase de celo que tiene Dios. El celo que tiene Dios es: yo me casé contigo, te amo a ti, quiero que solo tú seas mía y de nadie más. ¿Y qué pasó en el Antiguo Testamento? Lo de Oseas. Claro. El pueblo de Israel le dio Dios razón para tener celos, porque tenían un montón de otros dioses que despertaron los celos en Dios. Pero no es el celo enfermizo del cual padecen muchas personas hoy en día, que exclusivamente quieren el marido o la mujer y no quieren que nadie la mire ni que nadie le hable. Esa no es la clase de celo que tiene Dios. Y permítame agregar algo más, pastor. La lección presenta una aparente contradicción, porque presenta estos versículos que acabamos de leer como Dios celoso, pero luego presenta que en 1 Corintios 13:4 declara que el amor no debiera ser celoso, ¿cierto? Sí. En 1 Corintios 13. Entonces, ¿cómo solucionar esa aparente contradicción? Ya usted lo dijo. Contexto hay que tomarlo. Ok, no, y usted lo planteó. Yo quiero presentar la idea suya, quizás con otras palabras. Para mí existen dos tipos de celos: los celos saludables y los celos destructivos. Correcto. Y para que nos entiendan los oyentes, yo diría que celos saludables son los que valoran una relación y se teme perder esa relación. Dios no quería perder la relación con su pueblo. Dios valoraba la relación con su pueblo. Son unos celos saludables. Esos celos saludables fortalecen la relación, hacen que la pareja hable más. En el tema de los esposos modernos, pues que no tengan claves en las redes sociales, que haya absoluta confianza para poder mirar la computadora, poder mirar el teléfono, ¿cierto? Que haya esa tranquilidad, que puedan conversar de los temas, que si alguien llega a coquetear al otro, puede decirle: mira, mi amor, me siento incómoda porque fulano me está como mirando mal. O sea, esos son celos saludables que fortalecen la relación, que ponen límites claros de que debemos estar en casa a tales horas, de que nadie puede quedarse fuera de casa, que mejora la confianza, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los celos destructivos? Donde hay un control excesivo, donde hay acusaciones sin fundamento, donde hay inseguridad personal, quizás por baja estima, por traiciones del pasado, y entonces piensa que entonces lo van a traicionar, o porque traicionaron a su mamá y entonces se imaginan películas que no existen, ¿verdad? Esos celos destructivos limitan la libertad. Miren que Dios no hace nada de eso. Dios no limita la libertad. Aunque otros hayan traicionado a Dios, Dios ve a cada persona como alguien independiente, diferente. Dios no es un Dios inseguro, Dios es un Dios seguro de lo que tiene. Dios no acusa sin fundamento. Es bueno que hagamos esa distinción. Claro. Para que nuestros estudiantes de la escuela sabática sepan por qué se dice aquí que Dios es celoso y por qué se dice que el amor verdadero no es celoso. Dios es celoso, pero son celos saludables. Exacto. Y cuando dice que no sea celoso, dice no tenga celos destructivos. Exacto. Ahora, hay un punto muy importante que hay que tomar en cuenta en este contexto, y es que Dios se casó con Israel en el monte Sinaí. Ahí fue que se hizo el pacto matrimonial entre Dios e Israel. Entregó el pacto escrito. Sí, en Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, Dios los sacó de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, de ahí vienen los celos de Jehová. Dios dice: yo no quiero que nadie comparta el amor de ustedes, sino yo, en términos del pacto. No son celos enfermizos, son celos justificados,
Por supuesto. porque Israel debería haberse mantenido solo para él y no para otros amantes. Y es, pastor, entonces una invitación a nosotros como sus hijos a saber que el Señor, que ha dado todo de sí, ha vaciado el cielo por nosotros, por salvarnos, Él requiere una entrega absoluta nuestra. Poder venir al Señor a medias es ser infiel al Señor. Y el Señor no puede aceptarnos a medias. O sea, su amor cubre todo, pero si tú quieres ir al Señor o responder a su amor guardándote para ti algo, lamentablemente no es compatible con el Señor. Él no está en una relación abierta, por decirlo así, ¿no? Él es una relación íntima. Eso es lo que Dios quiere. Exactamente. Y de paso, ya que estamos hablando de esto de celos enfermizos y celos saludables, pues también es un llamado para todos los que nos ven y están casados. Claro. Que los celos destructivos, esos celos enfermizos, deben desaparecer de la vida. Y si hay celos saludables, pues vívalos dando libertad y que glorifiquemos a Dios. Y es el amor que se describe en la última parte de la lección. Claro. Tal vez sería bueno leer 1 Corintios 13, del 4 al 8. Lo hemos leído miles de veces, indudablemente. Bueno, tal vez es hipérbole, ¿no? Pero muchas veces. Lo hemos leído muchas veces. Sí. Yo tal vez lo he leído miles de veces, pero no todo el mundo. Ahí se describe de una forma magistral Así es. lo que es el amor, por las características que tiene. Pastor, ¿quiere leerlo? Leo, 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice el verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Tremenda descripción. Y Ese amor celestial. Ese es el amor de Dios. Y este amor es un amor que todos quisiéramos tener en el otro. A veces lo que quiero decir es decir, queremos que mi pareja sea así, pero yo no. O sea, yo no quiero hacer, o sea, que sea Buen así. punto. No, y esa es una de las cosas que la lección menciona, ¿no? A veces es complejo nosotros darnos cuenta lo que realmente significa el amor y no querer nosotros decir, Dios, transfórmame y hazme semejante a ti en ese amor. Queremos solamente que mi esposa o que mis hijos o que quien está conmigo tenga ese amor, que sea transformado, que sea cambiado, pero no yo. Es un error. Mira, Pastor Salazar, para ilustrar lo que tú estás diciendo. Sí, El Padre tiene esas características del amor de 1 Corintios 13. por supuesto. Ahora, el Padre en su relación con el Hijo le da esas características y el Hijo adquiere todas esas características del amor. Ahora, el Hijo comparte eso con sus discípulos y esos discípulos adquieren esas características del amor. O sea, que esas características que provienen del Padre se traspasan. Así es. Eso quiere decir que si yo vivo las características del amor de Dios, yo las traspaso a otros. No tengo que esperar que el otro las tenga, como tú lo estás diciendo. Soy yo el que tiene que vivir esas características del amor celestial para poder transmitirlas a otros por medio del Espíritu Santo. Es decir, el amor de Dios fluye a través del Espíritu Santo a los corazones nuestros. Correcto. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo siembra el amor en el corazón. Y el Espíritu Santo siempre trabaja a través de la palabra. No trabaja independientemente de la palabra, siempre en armonía con la palabra. Y como dice Juan 7, ríos de agua viva brotarán a través de nosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Exactamente. Así que nosotros vamos a vaciar de esos ríos de agua viva, que son todas estas bendiciones, para otros también. Amén. Amén, amén. Quizás quisiera concluir con este pensamiento que se encuentra en el día viernes de la prueba inspirada. Dice ella aquí, en la última parte del viernes menciona allí esto, dice, nosotros no somos dignos del amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es digno y abundantemente capaz de salvar a todos los que vayan a Él,
No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudes a Cristo así como estás, débil, desvalido y desesperado, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirte mucho antes de que llegues y te rodeará con sus brazos amantes y su manto de justicia. Es decir, Amén. esa es la promesa del Señor para nosotros en esta experiencia. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente en este programa de Estudios Escuela Sabática. Bendiciones para ustedes.